Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy en este nuevo podcast les traeremos información al derecho, manual para periodistas sobre límites a la libertad de informar. Pues analizaremos un caso relacionado con una particular situación donde se puede identificar conductas poco éticas en el ejercicio de profesionales en comunicación social. Nos encontramos el día de hoy con Héctor Fabio Barona, Kelly Dayana Toro, Angie Fernanda Gómez y quien les habla, Melanie Castillo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, y ya para entrar en materia, como periodistas tenemos el pleno conocimiento de que la ética es la principal guía para determinar lo que es correcto de lo incorrecto. Y pues es aquella que nos ayuda a ejercer bien nuestra profesión, pues desde allí podemos impartir la verdad y se pueden encontrar las cualidades de una muy buena noticia informativa y en la cual podemos medir nuestro criterio. Es así como les traemos un caso donde se puede establecer indefensión frente a los medios de comunicación y periodistas, una rectificación y el proceso al libre derecho a la libertad de expresión, información y opinión. Pues se trata de la acción de tutela insaturada por Luis Alfredo Ramos Botero contra el periodista Ignacio Gómez Gómez y el noticiero Noticias 1, que se estableció en la ciudad de Bogotá el 19 de junio del 2019, en la sala plena de la Corte Constitucional, donde Luis Alfredo Ramos Botero interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra y al buen nombre por parte del periodista implicado y dicho noticiero. El afectado señaló que en la emisión del 20 de enero del 2018, Noticias 1 publicó información referente a un proceso que cursa en su contra en la Sala de Conciliación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se afirma que la sentencia iba a ser condenatoria y que ya estaba proyectándose. Indicó que ese mismo día el periodista Ignacio Gómez Gómez hizo pública la referida noticia en su cuenta red social Twitter, situación que lo llevó a solicitar una rectificación ante el medio de comunicación, pero no obtuvo ninguna respuesta satisfactoria. Es así, compañera Kelly. El pasado 24 de enero del 2018, la Corte Suprema de Justicia desmintió la información de Noticias 1 a través de la cuenta de Twitter. Para nadie es un secreto que la red social de Twitter sirve para que ciertas personas puedan expresar libremente su pensamiento sin ningún tipo de atadura, y esto ha acarreado diferentes problemas. Queridos oyentes y colegas, aquí les voy a leer lo que expresó y desmintió la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal de la Corte Suprema aclaró que no existe proyecto de sentencia en proceso en contra del excongresista Luis Alfredo Ramos Botero. El expediente está en análisis previo del magistrado ponente, siendo así como la Corte desconoce la fuente de la información periodística contraria, cuestión que hablaremos más tarde. Cabe resaltar que en este hecho el periodista Ignacio Gómez, dentro de su responsabilidad social, debe dejar a un lado su soberbia o prepotencia en su desempeño laboral como periodista, realizando la respectiva investigación que proporcione argumentaciones claras y concisas a la información que formula. Pues de este modo, compañeros, para la Corte Suprema, el derecho a la libre expresión de los medios de comunicación tiene límites hasta los derechos que involucran a terceros. Es aquí donde el demandante establece que desde su juicio no se cumplió con el principio de la veracidad, pues declaraciones fueron subjetivas y expuestas en un medio nacional sin objetividad. Hay que tener en cuenta que al crear una nota, esta debe ser desde un punto ético, desinteresado o desapasionado, situación que puede ponerse en duda, ya que esta se desató más por los mensajes recibidos en las redes sociales por parte del periodista Ignacio Gómez, donde citando desde su libertad de expresión logró formular su descontento frente a dicha situación, ya que generó insinuaciones hacia la Corte Suprema por presuntas ayudas hacia el implicado y sus actividades ilícitas con grupos armados ilegales, que hace cuestionar su real objetividad a la hora de emplear dicha noticia. Bueno, y les comento, en la respuesta por parte de la parte accionada Noticias 1, respondió sobre la retractación de dicha petición, rectificando la parte de la información que resultó inexacta, mencionando que la noticia emitida se describió con relación a Ramos el proyecto político con inclinación paramilitar Urabá Grande,
unida y en paz, como si fuera entre las evidencias a estudio del despacho en proceso, lo cual claramente no lo estaba. Por tanto, esa parte de la historia sí la rectificaron y expresó que el resto de la información de la noticia sí fue ratificada al contar con los soportes documentales y testimoniales extractados de documentos judiciales de plena validez. Es decir, que tanta ética, moral y profesionalmente se vieron implicados pues al no verificar o soportar la debida información en su totalidad y difundiendo verdades a medias. Al ser suministrada, incitaron una interferencia indebida donde pueden caer en sanciones graves por propagar información perjudicial para la reputación del presente. Y hay que tener en cuenta que el riesgo de perder la credibilidad hacia la audiencia es algo súper negativo y la finalidad de promover un mayor profesionalismo no se garantiza. Pero una parte de la noticia que sí fue fundamentada y no se deja en el olvido, aunque lo ideal sería que en su totalidad lo fuera. El comunicador social se enfrenta a gran variedad de situaciones no éticas. Detrás de los periodistas hay personas humanas que reaccionan de forma diferente. Algunos caen en utilizar de forma indebida una imagen o tergiversar información sutilmente en el medio, incluso gracias al conflicto armado. Muchos van en contra de su ética y moralidad por miedo, y es por eso que la normatividad existe, pues aunque sea en el ámbito personal o laboral, mis derechos terminan donde los del otro comienzan. Cito el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, donde se estipula que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. La ética periodística desempeña un papel fundamental en la calidad y la integridad de la información que se proporciona al público. Sin embargo, en cuanto a esta noticia podemos descubrir que han surgido desafíos y cuestionamientos en este ámbito periodístico. Más aún, en este caso que conllevó un gravamen complejo de privacidad, ética y pluralismo de la diversidad a la hora de informar. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que quizás por la afanada presunción de la información se pudo haber realizado una velocidad frente a precisión. En la era de las redes sociales y las noticias instantáneas, la presión por ser el primero en informar puede conducir a la falta de verificación y precisión en las noticias. Esto puede resultar en la difusión de información errónea o falsa, que era a lo cual alegaba el involucrado contra el periodista. Bueno, pero acá en defensa de manera crítica a favor del periodista, tenemos que tener en cuenta que la ética periodística también se enfrenta a dilemas relacionados con la privacidad, especialmente en la era digital, donde la información personal a menudo se convierte en pública. Los periodistas deben equilibrar la necesidad de informar con el respeto a la privacidad de las personas, y en este caso no se ha vulnerado tal derecho porque el implicado es una figura pública. Por ende, todo lo que realice debe ser abierto a los medios, y los mismos medios pueden precisar de la información para con él. Bueno, compañeros, en este caso podríamos decir que existe un equilibrio pluralismo y de diversidad, porque la ética periodística también debe abordar la importancia de la diversidad en la cobertura de noticias y la representación equitativa de diferentes perspectivas, algo que se tuvo muy en cuenta a la hora de informar dicho caso, porque la falta de diversidad en los medios puede llevar a un sesgo inherente de la información y sería un arma de doble filo, no solo para el periodista, sino para el propio medio de comunicación. Bueno, compañeras, y si tenemos en cuenta que el artículo 1 de la Ley de Prensa en Colombia deroga que la prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las disposiciones de la presente ley. Es decir, queridos compañeros de mesa, informar está en plenitud de libertad, mas cuando se informa bajo el profesionalismo que debe caracterizar a un periodista, cosa que Ignacio Gómez estaba ejerciendo con total parcialidad en lo que respecta al ejercicio periodístico.
Es verdad, compañero, y más aún cuando como periodistas debemos tener en cuenta que no se trata de informar por hablar, sino de realizar un ejercicio pleno del periodismo, teniendo en cuenta los secretos declarados en nuestra Constitución Nacional que protegen la libertad de expresión, que castigan la calumnia y sobre todo que nos respaldan cuando se censura información. Exacto, compañero, y más aún cuando sabemos que quien conoce sus leyes no está expuesto a pasarlas por desapercibido. Ser periodista no solo es hablar, sino delimitar e investigar sobre lo que se informa, tal cual como lo definía Ignacio Gómez, quien argumentaba que bajo los parámetros de pruebas era que informaba sobre el implicado. Claro que sí, ya que la ética es fundamental porque contribuye a la credibilidad y a la confianza del público, pues cuando se interactúa con la ética están comprometidos con la verdad, teniendo en cuenta que se sostuvo que bajo el caso de estudio se ha cumplido a cabalidad con el requisito de veracidad, pues como lo manifestó así Cecilia Orozco e Ignacio Gómez. Además, el respeto hacia la diversidad de opiniones y la protección de la privacidad también son parte integral de una conducta ética en la comunicación social. No son los responsables de guardar la reserva de un proceso judicial, pero deben respetarla. Sin embargo, el deber de respeto implica que no pueden, por ejemplo, propiciarlas en especial por razones de escándalo y audiencia, más que de control público. Así es, compañero, cuando un periodista o un medio de comunicación conoce una información reservada que se ha filtrado, tiene el deber jurídico, ético y profesional de decir si en interés del público la existencia de esa información debe darse a conocer y en caso tal, si la totalidad o solo una parte deberán ser expuesta o si por el contrario es prioritaria la defensa de la reserva de la información y mantenerla de esa manera. En conclusión, queda claro que en muchos lugares las leyes y códigos éticos respaldan la confidencialidad de las fuentes para fomentar la libre circulación de información y proteger a quienes proporcionan detalles sensibles. Es crucial para fomentar la transparencia y la libertad de expresión. La confianza en la confidencialidad permite que se compartan detalles críticos sin temor a represalias, facilitando así la obtención de datos cruciales para la toma de decisiones informadas. Así como lo menciona Augustin Edward en 1993, en el delicado equilibrio entre la libertad de informar y la responsabilidad social, los periodistas son los guardianes de la verdad, navegando con ética y con discernimiento para iluminar la oscuridad de la desinformación. Y es así como damos por terminado este programa. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos y por sintonizar con nosotros cada día. Gracias a nuestros compañeros de mesa Angie Fernanda Gómez, Melanie Castillo, Kelly Dayana Toro y quien les habla Héctor Fabio Arona. También agradecer al docente Fran Soto, apreciamos su tiempo de atención. Y los invitamos a que se unan a nuestras redes en www.corporacionuniversitaria Minuto de Dios. Hasta la próxima.